Bien, la clase pasada habíamos hablado acerca del principio de paternalismo. Este principio de paternalismo empezaba desde una reflexión acerca de la libertad, ¿no? Y de las alternativas que uno tiene para decidir cosas, ¿no? Entonces, uno tiene la libertad porque existen alternativas y el ser humano escoge entre múltiples alternativas o posibilidades y esto de escoger es un acto voluntario. De tal manera que eh, el poder escoger solo lo puede hacer gente privilegiada. Hay gente que no tiene ese privilegio de poder escoger, ¿no es cierto? Entonces, se dice actualmente que quien tiene libertad es un ciudadano. Resulta que antiguamente el modelo de servicio de salud era vertical, era paternalista, era rígido y era colonizante. Actualmente es horizontal, con calidez, calidad y es además intercultural. Habíamos dicho también del modelo paternalista que le genera obligaciones al tratante, ¿no? Y estas obligaciones que le daba el tratante, a futuro esperan un reconocimiento sobre su autoridad científica y sobre su autoridad moral en la toma de decisiones. Es decir, que antiguamente un odontólogo o un médico que era muy acertado en sus diagnósticos y sus tratamientos, la comunidad le reconocía una autoridad científica y una autoridad moral, y entonces tendría mayor posibilidad de tomar decisiones, tenía mayor libertad de tomar decisiones. Este modelo paternalista también genera obligaciones en el paciente, y estas obligaciones que genera en el paciente es la de obedecer, es la de confiar y la de expresar su gratitud al médico paternalista. Pero también espera que el médico sea honesto, ¿no? Entonces, dado que tiene tanta autoridad, se espera que el médico sea honesto. Y eso se ha ido socavando, mis queridos jóvenes, ¿por qué? Porque los médicos abusaban de ese modelo paternalista. De tal manera que este modelo paternalista desechaba las opiniones de los pacientes, porque ellos consideraban que estas opiniones estaban totalmente teñidas de ignorancia y como venían totalmente teñidas de ignorancia, pues el médico paternalista no iba no iba a tener que tomar en cuenta la opinión de los pacientes. Desechaba las preferencias de los pacientes y simplemente les exigía su obediencia. Sin embargo, a partir de 1900 empieza a aparecer este concepto de autonomía que permite las opiniones, que permite participar al paciente en las decisiones, que le permite expresar cuáles son sus preferencias y le asigna derechos al paciente. El médico tiene que ser técnicamente bueno, pero además tiene que tener un sentido humano. Y eso nos ha generado este nuevo modelo que tenemos actualmente, que se llama el modelo de autonomía. El paciente espera tener autonomía, el paciente espera poder tomar sus decisiones sobre su salud, el paciente tiene y reclama sus derechos, ¿no es cierto? De este profesional lo que se va a esperar ahora es que tenga una competencia técnica, se espera que sea comprensivo y se espera que respete los derechos y la autonomía del paciente. Este nuevo modelo permite tolerar los juicios de valor acerca del tratamiento que está dando el médico y va a pedir inclusive la opinión del paciente respecto a qué tipo de tratamiento prefiere. El modelo antiguo paternalista tenía un trato similar al del padre con sus hijos y en este se supone que se puede ayudar a alguien, pero desde una situación de superioridad. Y este modelo paternalista supone que no se admite otra opinión más que la del médico, ¿no? Es una tendencia, se cree que el médico tiene una tendencia a beneficiar al paciente, evitando los daños desde la perspectiva del clínico, y tiene que regirse desde los principios de favorecer y no perjudicar,
que a la larga van a generar el origen del principio de beneficencia y no maleficencia en el modelo actual de salud. Doctor Emilio, me comentan que hay una persona que está en la sala de espera, si le puede dejar entrar, por favor. Luego vamos a hablar acerca de la justificación del paternalismo, ¿no? Antiguamente se creía que el paciente no podía decidir. ¿Por qué? Porque tenía una alteración, ¿no? Y el paciente que estaba alterado se desesperaba y como estaba desesperado, actuaba como un niño, ¿no? Entonces Galeno, 500 años antes de Cristo, Galeno decía que el alma es esclava de los humores del cuerpo. Entonces, estos humores del cuerpo generaban algún tipo de distorsión en la mente. Y el médico era como un sacerdote, pues, ¿no? Era una autoridad moral. De tal manera que era la encarnación viva de la moral, de la misericordia, de la benevolencia. Y el médico era una suerte de portal con lo divino, ¿no? Entonces el médico era prácticamente un sacerdote, prácticamente un gurú, prácticamente un, un eh, vamos a decir, una entidad espiritual, ¿no? Tenía algo de magia, algo de mago, algo de magia en sí. Por ese motivo habían dos templos, ¿no? En los griegos teníamos el templo de Higia y el templo de Panacea. Higia era la diosa de la higiene era las buenas costumbres para evitar la enfermedad. La higiene no tiene que ver con oler rico, no tiene que ver con estar bonito, no tiene que ver con estar presenciada, tener buena presencia, ¿no? La higiene tiene que ver con la prevención de la enfermedad. Entonces, si usted quería prevenir las enfermedades, iba y le rezaba a Higia, y el sacerdote del templo de Higia le daba algunas recomendaciones, ¿no? Más o menos como un médico de familia hoy. En cambio, si es que ya usted estaba enfermo o su familiar estaba enfermo, tenía que ir al templo de Panacea. Panacea era otro templo donde más bien se conocían las medicinas. Y estas medicinas se esperaba que curen todo. Por eso que la panacea es el templo donde se cura todo, ¿no? Y cuando dicen, esta medicina es la panacea, se refiere a que esa es una medicina que cura todo, ¿no? Bueno, pero eso era una creencia de 500 años antes de Cristo, ¿no? Como el dióxido de cloro que se cree que cura todo, es una panacea, no puede ser. Nosotros los científicos sabemos que toda enfermedad tiene una causa y la causa tiene que ser atacada por el fármaco que la va a tratar. Y si es que tú tratas bien esa causa, el paciente se va a curar, ¿no? Y no es que tú das un tratamiento que puede servir para múltiples causas. Eso no existe, mis queridos jóvenes. Bien, luego hemos hablado que el paternalismo este, tenía unas etapas. Esas etapas han sido la del paternalismo duro, llamado también paternalismo infantil, que es desde 500 años antes de Cristo hasta el siglo XVIII, ¿no? Y sus máximos representantes antiguos han sido Galeno e Hipócrates. El juramento hipocrático viene de acá, ¿no? De un conjunto de normas éticas que le obligan al tratante a buscar lo mejor para su paciente porque el paciente te va a hacer caso. Luego tenemos una segunda fase que es el paternalismo moderado o juvenil, que se inicia desde fines del siglo XVIII y funciona hasta 1965, más o menos en la época en que estaban los Beatles de moda. Se informa solo lo que le conviene al paciente y puede opinar cuando está de acuerdo con el odontólogo, con el médico. Si no está de acuerdo con el odontólogo o con el médico, no se le permite opinar. Entonces, noten ustedes que es una etapa de transición y en esa etapa de transición, en esa etapa de transición, em, le llamamos el paternalismo moderado o paternalismo juvenil. Luego tenemos la etapa autonomista, ¿no? En esta etapa autonomista, desde 1965 hasta la actualidad, se conoce que el libre mercado es aquel que va a regular el sistema de salud
Y al regular el sistema de salud va a tener una necesidad de generar un consentimiento informado para evitar luego las demandas, ¿no? Este sistema, una nueva etapa autonomista, donde el paciente a- va a, em, va a tomar las decisiones sobre su salud, este, es la que estamos viviendo actualmente y que se está asociando mucho al libre mercado. Bien. Ahora, nos habíamos quedado nosotros en ver acerca de la fundamentación teórica de este autonomismo. ¿De dónde sale este autonomismo como idea teórica? Pues de la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna, desde la época de la Ilustración es después de la eh, Revolución Francesa, ha defendido la idea pues de la libertad. La Revolución Francesa precisamente ha sido un cambio filosófico de todo el mundo, reivindicando, buscando, defendiendo la libertad sobre cualquier otro principio o sobre cualquier otro derecho. Entonces, entonces esta libertad del individuo para disponer acerca de su propia vida es la que plantea vamos a decir, la idea más dura y fuerte de el autonomismo. ¿Bien? Entonces, he empezado yo estas diapositivas hablando acerca de la libertad y precisamente esto de la libertad, la posibilidad de poder elegir, es la clave para entender la autonomía y el cambio de paradigma del paternalismo hacia la autonomía. Ahora, lo que puedo decirles es que había un filósofo Kant, el cual decía algo más o menos lo siguiente. Tenía una frase célebre que se llama el sapere aude. El sapere aude de Immanuel Kant, acá está, Immanuel Kant, tiene una frase célebre que es sapere aude. Sea audaz con el saber. Ten valor de tener entendimiento, ten valor de entender, ten valor de ser sabio, ¿no? Esa es la máxima frase de Immanuel Kant, sapere aude, ¿no? Ten la audacia de ser sabio. Y ser sabio para Immanuel Kant significaba que podías tomar tus decisiones propias, ¿no? Y ese es el legado de la Ilustración, la época de la Ilustración, que es después de la Revolución Francesa. Entonces nos decía Kant que la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado de la conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella, debido a la pereza y la cobardía. Por eso, para los hombres, eh, es muy fácil conseguir un tutor, el tutor que les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacer. Es tan cómodo ser menor de edad, decía también Kant, ¿no? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no voy a necesitar hacer ningún esfuerzo. Entonces, para Immanuel Kant, la gente como que se abandonaba a que otros hagan las cosas por él, ¿no? Y por ejemplo, ya para 1850 más o menos, había otro filósofo que se llama John Stuart Mill, quien ha planteado, vamos a ver así, atrévete, atrévete a pensar por ti mismo, vamos a poner, por ti mismo, ¿ya?
Parece como los argentinos, atrévete, dice. Atrévete a pensar por ti mismo. Immanuel Kant. El otro es John Stuart Mill. John Stuart Mill, más bien, habla acerca de la libertad. La libertad. Dice, la única libertad que merece este hombre es la de buscar su propio bien, ¿no? La libertad es buscar su propio bien. ¿Listo? De tal manera que noten ustedes que a partir de 1850, 1879, lo que van a decir estos filósofos, estos grandes pensadores, es que hagas las cosas por ti mismo. Entonces, se ha puesto de moda el tema de hacer las cosas por uno mismo, se ha puesto de moda pensar por uno mismo, se ha puesto de moda filosofar por uno mismo. Entonces, estos argumentos, por ejemplo, de John Stuart Mill, aplicados a la medicina, eh, han sido utilizados últimamente, como por ejemplo hay un párrafo muy famoso que utilizan muchos libros de medicina respecto a lo que dijo John Stuart Mill. Dice, la única finalidad que justifica el ejercicio del poder sobre cualquier otro miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar el daño a otros. ¿Sí? La única manera de utilizar la fuerza contra otras personas es para evitar el daño. Entonces, el uso de la fuerza solo se debe utilizar para evitar el daño. De tal manera que noten ustedes que este principio, ¿no?, es el que le autoriza al Estado a que pueda tomar cartas en el asunto cuando hay alguien que está haciendo daño a la comunidad. Entonces, eh, esto, esto es realmente muy interesante porque lo que nos vamos a dar cuenta es que estos dos filósofos han dado eh, las bases teóricas no solo para la liberación del hombre respecto a los reyes de Inglaterra, de España o de Francia, sino además para que el hombre se libere y tenga vamos a decir, tenga una autonomía propia en lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice. Bien. Complementario a esto es que tendríamos que plantear cuáles son los modelos actuales de relación con el paciente. Entonces ya, hablando ahora del momento actual, hay un modelo, ¿no es cierto?, que todavía se mantiene vigente, y este modelo vigente se le va a llamar el paternalista, ¿cierto? Modelo paternalista sacerdotal. Así ese es su nombre, ¿ya? O sacerdotal. Este modelo paternalista o sacerdotal es aquel en que todavía perdura esta forma de tratar entre el paciente y el médico, donde los valores objetivos que el médico debe promover debe ser con independencia de lo que opine el paciente. Entonces acá el médico, decíamos, el médico es el tutor del paciente. El paciente tiene que preguntarle absolutamente todo al tratante porque este es un modelo todavía que persiste como una suerte de un sacerdote, un guía, ¿no? Bien. Luego hay un siguiente modelo que se está utilizando actualmente, que es el modelo informativo, ¿ya?
Pero ya este es un término más, una forma más técnica, eh, y es autonomista, pues, ¿no? Necesariamente ya estaríamos hablando del modelo autonomista. Autonomista. Bien. Este modelo informativo, técnico o autonomista es el que muchos de ustedes, muchos de nosotros desarrollamos en nuestra clínica. ¿Por qué? Porque pensamos que el paciente tiene sus valores propios, preestablecidos y que va a elegir su tratamiento de acuerdo a ellos. Pero necesita conocer la información de manera objetiva. Entonces, en este modelo damos a conocer la información, ¿no es cierto? Objetiva. Oiga, ¿sabe qué? Le voy a aplicar yo este tratamiento que tiene esta duración, que tiene este costo, de tal manera que usted decida, ¿no? Pero eh, el paciente es el que toma la decisión al final de cuentas, ¿no es cierto? Entonces aquí el médico tiene que actuar como un técnico experto que conoce tanto los diagnósticos como los tratamientos. Pero el, el médico, el tratante, se abstiene, se abstiene de dar sus opiniones de valor. Entonces, simplemente da la información objetiva y no recomienda nada. Es un modelo informativo, técnico, pero totalmente autonomista. Hay un tercer modelo, que es el modelo interpretativo. Interpretativo. Este modelo interpretativo, ¿no? Es el que el paciente necesita aclarar sus valores mal definidos, necesita resolver sus conflictos, de tal manera que el médico es un consultor, es un consejero, es un guía, cuya función va a ser interpretar, ¿no? Apoyar y aplicar las preferencias del paciente. Entonces, en este modelo interpretativo, el médico tiene una cierta preponderancia, ¿no es cierto? Aclarando los valores y preferencias del paciente. Solo que aquí el médico, más que ser un tutor, va a ser un consejero, ¿no? Si yo estuviera en tu caso, yo tomaría esto. Si yo estuviera en tu caso, haría esta otra cosa. Si yo estuviera en tu caso, no haría esto y no haría el otro. Bien, listo. Punto número 4, el modelo actual llamado modelo deliberativo. Este es muy interesante, jóvenes, porque en el modelo deliberativo, el odontólogo o el médico conversa con el paciente, revisan la literatura, eh, hacen hallazgos de los mejores valores que se pueden tomar en cuenta para la toma de decisión. Y entonces es el amigo, es el médico un amigo, ¿cierto? El médico es un amigo, es un maestro, es un consejero, ¿no? Pero va a dialogar con el paciente, ¿no es cierto?, respecto al valor del tratamiento. Valor en el sentido de utilidad, no valor en el sentido económico. Bien, entonces, la relación del médico con el paciente, que actualmente se está manejando como la más avanzada, es el modelo del deliberativo. ¿Sí? Esta es la más recomendable, es la más avanzada, es la más actual. Le vamos a poner con otro colorcito la letra. ¿Listo? El modelo deliberativo. Este modelo deliberativo es el que nos permite inclusive conversar con el médico indicándole, oiga, ¿sabe qué? Yo he leído esto en, en
en internet y yo opino tal cosa. Entonces el médico le comienza, eh, le dice, yo pienso esta otra cosa, mira qué te parece si hacemos así, mira qué te parece si hacemos así, y llega a un acuerdo, ¿no? Ese es el modelo más avanzado. Pero lo que no dice acá pues la teoría es que este modelo deliberativo está basado en un punto de vista filosófico que parte filosofía de un filósofo alemán que se llama Hans Gadamer, si no me equivoco. Eh, que este Hans Gadamer nos va a decir que toda verdad es interpretativa, ¿no? Toda verdad es interpretativa y no existe una verdad única y última. De tal manera que va a poder eh, Gadamer. Acá está. Hans Gadamer. Listo. La verdad es interpretable. Es decir, que no hay una única verdad. De tal manera que el médico podría tener una verdad y tranquilamente eh, el paciente pudiera tener otra verdad. Ahora, pero también hay otro supuesto que tiene que tener este modelo, que es el modelo de un filósofo alemán que se llama Karl Otto Appel, ¿sí? Este Karl Otto Appel nos plantea que para que pueda haber diálogo, tiene que haber simetría. Entonces, esto podría darse siempre y cuando el paciente tenga un nivel educativo que le permita entender lo que le está explicando el profesional. De tal manera que si no vamos a tener nosotros la capacidad de tener a un paciente con simetría en los conocimientos, sea un paciente que por lo menos sea, sea entienda lo que se le quiere explicar, entonces no va a funcionar el modelo deliberativo. Noten ustedes que el elemento base para este modelo de relación médico-paciente del modelo deliberativo es que haya una simetría para el diálogo. Sin simetría para el diálogo es imposible que que se pueda aplicar este modelo deliberativo con el paciente. Entonces es lo que más o menos algunos de ustedes me han comentado la clase pasada. Oiga, doctor, si yo le digo al paciente que no tiene que hacer eso y peor hace, este, a pesar de que le he dicho, entonces, no se puede, pues, ¿no? El modelo deliberativo ahí no va a funcionar. Habría que pasar a otro modelo. Habría que tal vez ir al modelo interpretativo. Aquí yo me equivoqué, Hans Gadamer es del modelo interpretativo. Y este nos dice que habría que ver los valores, las preferencias, pero desde la cultura del paciente, ¿no? Para poder ver cómo nosotros adecuamos nuestra información o nuestra presentación del, o nuestra presentación
del plan de tratamiento al paciente. Y si tampoco no se puede lograr entablar una conversación con este paciente, entonces tengo que bajar al modelo informativo técnico autonomista que da a conocer la información pragmática, práctica, y si es que lo toma bien, si no lo toma ya, pues no puedo hacer nada, ¿no? Y si es que tampoco no vemos que no funciona este modelo, tenemos que regresionar pues al modelo paternalista. Entonces, si ustedes jóvenes me dicen, no, esta gente realmente no entiende, yo tengo que actuar como si fuera su tutor. Entonces estamos en un modelo paternalista todavía, estamos en la época de la Revolución Francesa, pues no estamos en la época todavía cuando el ser humano estaba queriendo liberarse de los reyes. O sea que todavía no estamos ni siquiera en la época de la liberación de Perú, de la colonia española, sino antes, estamos en la Revolución Francesa, 1789. Si es que todavía la gente está en ese nivel. Por eso, mis queridos jóvenes, que es importante la educación para nuestros pueblos, porque en función de la educación es que nuestros pacientes también van a pasar de un modelo paternalista a un modelo informativo o a un modelo interpretativo, o quizás en algún momento podrían llegar a un modelo deliberativo, que sean personas tan instruidas que puedan conversar y puedan entender en una conversación con simetría, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Bien, pero esto va a generar algunos conflictos, mis queridos jóvenes. Y los conflictos que va a generar acá es que muchas veces hay normas que se dan que no se pueden cumplir, o hay situaciones que se dan que uno, eh, eh, situaciones que van a colisionar con la estructura íntima del médico, con la estructura moral del médico, y entonces ahí va a aparecer una situación de salvedad que se llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una situación excepcional, o sea que no es rutinaria, situación excepcional, en la cual, voy a poner casi situación excepcional, en la cual el profesional, el médico, no puede eh, cumplir con la petición de alguien. Bien, entonces, por ejemplo, eh, algunas peticiones de los pacientes pueden entrar en conflicto pues, con los valores del médico, ¿no? En esos casos, el médico puede acogerse a esta situación que se llama la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia es negarse a obedecer una ley o las órdenes de una autoridad. Entonces, es negarse a cumplir una ley o mandato de una autoridad. Pero no es pues que yo no quiero hacerte caso porque voy a estacionar mi carro donde me da la gana. No, es una situación excepcional cuando está pues, en riesgo la vida de una persona, ¿no? De tal manera que eh, muchas veces, no muchas veces, algunas veces, unas leyes o algunos mandatos de una autoridad pueden entrar en conflicto con tu estructura moral. En esos casos se hace una objeción de conciencia. En el ámbito de la medicina, la objeción de conciencia es negarse a cumplir una ley profesional o una exigencia de algún reglamento, protocolo o de alguna autoridad legítima, ¿no? Eh, entonces, pero hay que tener en cuenta que verdaderas objeciones van a ser
realizadas por auténticos motivos de conciencia, ¿no? No unas pseudo objeciones que se realizan porque soy ocioso o porque no me da la gana de hacer caso, ¿no? En todo caso, la objeción de conciencia es una forma de ver la ética, la moral, ¿no? Y no es una estrategia, por ejemplo, de lucha política. El objetivo no es cambiar una ley. El objetivo simplemente es, en ese caso, con ese paciente, no aplicar lo que la ley dice, ¿no? Una objeción de conciencia es, en ese caso, con ese paciente, con esa persona, una excepción, una sola en toda tu vida, una sola en todo tu ejercicio profesional. No es que a cada rato hago la excepción. Bien, de tal manera que hay algunas historias al respecto, ¿no? En la antigua Grecia había la objeción de Antígona, que le estaba pidiendo su hermano hacer un acto que estaba en contra de su religión, entonces esta Antígona se objetó, ¿no? Objetó el tema, ¿no? Eh, También en el cristianismo antiguo, pues, ¿no? Los mártires cristianos objetaban la idolatría a otros cultos, se oponían a los emperadores de turno. Y esta objeción de conciencia eh, por ejemplo, podríamos decir que es el de Santa Apolonia, ¿no? Santa Apolonia no quería renegar de ser cristiana y, y entonces por ese motivo la tortura, objeción de conciencia. Entonces, hay algunos ejemplos de la objeción de conciencia que se han dado a lo largo de la historia. Pero esta objeción de conciencia no es lo mismo, no es lo mismo, es diferente a una desobediencia civil. Una desobediencia civil es no hacer caso a una ley, pero que tiene un fondo de estrategia de lucha política y tiene la intención de conseguir de que se cambie una ley. Y generalmente esta desobediencia civil eh, mm, no va a buscar ser violenta, más bien busca ser pacífica. Y, por ejemplo, algunos casos que vienen a mi mente de desobediencia civil son los de Martin Luther King, que luchó contra el racismo en Estados Unidos, o el de León Tolstoy, o el de Mahatma Gandhi, ¿no? Algunos luchadores, pero que planteaban una objeción o una desobediencia civil, vamos a decir, pacífica. Bien, entonces, resulta, por ejemplo, que en España, yo supe de un caso que en España el aborto es legal, ¿no? Entonces, una chica viene a tu consultorio como médico ginecólogo y te dice, ¿sabe qué? No quiero tener este hijo y no tiene que decirte por qué motivo, simplemente dice, no quiero tener este hijo y tengo que hacerme un aborto, así es que necesito que usted me haga un aborto. Y el médico era un católico que se rehusó a hacerle un aborto a alguien que no tenía un problema médico, sino que simplemente le daba la gana de abortar. De tal manera que la ley le exigía a este médico que haga el aborto y le estaban ordenando que lo haga porque la ley le permitía a la chica esta que se haga el aborto. Entonces el médico consultó a los abogados y dijo, mira, pero yo no puedo hacer esto porque yo voy a cometer un crimen, voy a matar a un inocente eh, sin haber de por medio de una enfermedad o algo que genere que se necesite hacer el aborto. Entonces, él tuvo que plantear su objeción de conciencia. En este caso, significaba yo no voy a hacer el aborto
porque simplemente considero para mi moral, para mi estructura moral, que yo no considero necesario eso en este caso. Entonces, discúlpenme, pero no lo voy a hacer. Y el sistema no me puede obligar, porque estoy planteando la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional en España. Bien, entonces, con esto queda justificada la objeción de conciencia, se queda justificada la objeción de conciencia desde el punto de vista de la estructura moral del profesional odontólogo, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros debemos respetar la conciencia, ¿no? Eh, ¿Alguien podría opinar? ¿Por qué hay que respetar la conciencia de este médico y por qué no le obligamos a que haga el aborto? ¿Alguien que desea opinar, por favor? Doctor, yo creo que depende de cada persona, de su ética profesional, de su conciencia moral, la decisión, la propia decisión que tiene de la libertad, ¿no? Si él decide no hacer el aborto es porque va contra sus principios morales. Contra sus principios religiosos también, pues, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién participó, doctor Emilio? ¿Anotó? Jacqueline Puma casi. Listo, gracias. Jacqueline Puma. Bien. Entonces, ¿alguien más que me pueda opinar por qué debo respetar la conciencia de ese médico? Yo, doctor, A ver, dígame, ¿por qué debo respetar? Quispecosi, ¿por qué debo respetar la conciencia de este médico? porque creo que los médicos, bueno, como todo personal de salud, somos formados prácticamente para servir a la sociedad, o sea, la vida, en médico sería. Y Ya, practicando el aborto sería como quitarle la vida a un ser. ya, Esa sería mi opinión, doctor. ok. Pero ¿por qué tengo que respetarle yo a este médico, su conciencia? ¿Por qué no le puedo yo aplicar el principio de obligatoriedad del orden jurídico? O sea, ¿por qué él va a tener que salirse de esta ley? Doctor, porque está en su libre decisión de decidir de no ir contra su moral, el mismo médico. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Bien, es un punto de vista interesante, ¿no? Ahora, hay un médico que le conocían como el ángel de la muerte. Este médico, que es el ángel de la muerte, ayudaba a que los pacientes se, los pacientes terminales de cáncer puedan acabar sus días de manera digna, es decir, hacer la eutanasia, ¿no? Entonces, este médico les aplicaba un tratamiento para que se queden dormidos, una sobredosis de anestesia, por decir, y se morían los pacientes. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Alguien que pueda opinar acerca de esto? Doctor, bueno, Edward, mi opinión adelante. sería que de que el médico, o sea, piensa en el paciente, entonces, como sabe que tal vez tiene una enfermedad terminal, sería a las finales ya pues hacerle no sufrir y que prácticamente los haga descansar, nada más. Ya, Doctor, buenas noches, disculpe. diga. Doctor, el tema de la eutanasia es un tema bien discutido porque se debate el tema de la vida en el que si se debe dar hasta la última oportunidad de vivir a una persona o como usted dijo, quitarle la vida y así evitar el sufrimiento. Y más que todo este tema se discute por los derechos humanos que existen actualmente y por lo que los mismos países tienen sus propios derechos, porque hay ciertos países
europeos que sí están a favor de la eutanasia, de darle una muerte digna a las personas, pero otros países, la mayoría tercermundistas, que nos tenemos que someter a las decisiones de los derechos humanos. Muy bien, pero Doctor, mi pero pregunta es, diga Sharon. doctor, acotando el tema de la eutanasia, como bien dice mi compañero, hoy en día no en muchos países está permitido la eutanasia, tanto como en Europa sí está permitido. ¿Por qué? Por el simple hecho de ya no ya dejar de hacer sufrir a la persona, ya sea que sea con una enfermedad terminal, hacerle el favor y cortar eso. Mientras que si hablamos en Sudamérica, no está permitido, porque sí estaríamos violando los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Pero el dueño de esa vida te está diciendo, mátame. Ah, O sea, bueno, sí, no le estamos matando porque nosotros queremos, sino porque él está pidiendo. Doctor, pero doctor, eso también tiene que verse de acuerdo a la vida, al individuo de cada país. Si va a ser un individuo, digamos, que vive en Europa, se le puede aplicar la eutanasia, pero si lamentablemente es un individuo que vive en Sudamérica y, digamos, es peruano, la eutanasia no es permitida y se la va a ver como un crimen. El médico va a verse ahí sometido en un juicio. Correcto. Entonces, Doctor, ¿sí? Diga, doctor, Yolanda, adelante. doctor, yo pienso que lo que comentó es la voluntad del paciente o la voluntad de su familiar. Pues en este tema lo que está tratando, doctor. Esa sería mi opinión. Gracias. Y si el paciente de cáncer es una persona que tiene muchos hijos y que tiene mucha plata, es posible que algunos hijos, no todos, quieran hacerle pasar a mejor vida a su papá antes de tiempo, ¿no? Doctor, disculpe. Sí. Adelante, diga. En realidad, doctor, es algo contradictorio porque precisamente la función principal de los médicos es salvar vidas, de tratar de mejorar la salud de un paciente. Y si el paciente decide que ya no quiere continuar con su vida, pucha, estaría poniéndolo contra la espada y la pared y contra, obviamente, su juramento hipocrático del médico, ¿no? Entonces, es bastante contradictorio el hecho de que una persona pueda pedir su muerte a una persona que básicamente su vida y su profesión le indica que tiene que salvarlo. Las vidas, claro, Exacto. claro. Entonces ahí se genera un conflicto. Así Y es, estos doctor. conflictos son los que estudian los comités de bioética. Entonces ahí es donde se estudia este fenómeno y se ve qué es lo que opinan todos los implicados en este tema. Bien, hay una película, si no me equivoco, que se llama Mar Adentro. Me estoy googleando, vamos a ver si es. ¡Exacto! La película se llama Mar Adentro. ¿Bien? Esta película, voy a ver si les puedo compartir el tráiler de la película. A ver, vamos a verla, a ver qué opinan ustedes. De unos españoles esta película. Vamos a ver si es que se ve en el tráiler lo que yo quiero mostrar. A ver si les puedo compartir. Hay que compartir con optimización de video. Ya. Estoy abriendo recién el YouTube a ver si. Ya. A ver si nos deja. Ojalá que la puedan ver la película. Se la recomiendo muchísimo. ¿Se logra ver, doctor Emilio? Sí, está bien, se ve.
Pero no se escucha nada. ¿No se escucha? No. Entonces vamos a ponerla en español. A ver, déjenme ver. Ahí también el tráiler en español. Este es de unos españoles, debería estar pues, en español. Pero hay que poner optimización para que salga el audio también. Al momento de Ya. compartir hay una pestañita arriba que hay que cambiar la optimización para imagen y para video. Sí está completa la película en el YouTube, ¿ah? Pero acá hay un tráiler. Necesito el tráiler de la película, nada más. No les puedo pasar todo. Ahora vamos a ver si es que acá se está dando en español. Ya, este es un chico que era muy deportista y que sufrió un accidente. Y miren cómo quedó después del accidente. Optimizar texto para imágenes, optimizar para movimiento y video. Listo. Ahora sí, a ver, vamos a ver si pueden ver el video y ahí sí necesito sus opiniones. Y ahí vamos a tomar la asistencia, no la asistencia, estoy hablando. Vamos a tomar las participaciones. Me avisa, doctor Emilio, si se escucha. ¿Quién soy yo? Sí, se Para escucha. los que quieran vivir. Dicen que la persona que se ahoga después de expulsar el aire tiene una muerte instantánea, una muerte dulce. Yo debí morir en aquel momento. La vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. ¿Qué son 2 metros? Pues para mí, esos 2 metros necesarios para poder siquiera tocarte es un viaje imposible. ¿Te has besado a alguna chica en estos 27 años? La cuestión era si yo estaba dispuesto a morir en este estado. Cuando me apetece, me concentro y doy un paso hasta el mar. El miedo no te deja libertad para decidir. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. No te gusta mirar al pasado, ¿verdad? Yo miro hacia el futuro. ¿Y qué es el futuro para ti? La muerte. Para ti, los tetraplégicos no tienen derecho a enamorarse, ¿no? Yo estoy hablando de mí. Julia. Lo que nosotros apoyamos es la libertad. La de los que quieren vivir y la de los que quieren morir. ¿Tú me ayudarías? Sí. Lo tengo todo pensado desde hace años para que nadie acabe en la cárcel. Bien, esa es una película basada en hechos de la vida real. Este es el verdadero paciente y esta es la película que se llama Mar Adentro. Les recomiendo que la vean, es realmente muy interesante el tema cómo toca el asunto de la eutanasia. Siendo un joven deportista, sufre un accidente, se golpea la cabeza, se rompe alguna vértebra cervical. Esto le corta algunas terminaciones nerviosas y finalmente es una persona que vive sin poder mover todo su cuerpo. Está viviendo ya 27 años así y 30, autor. 30 años, ¿no? 30 años así y trata de buscar que lo maten, de eutanasia, y ningún médico le acepta. Entra a un juicio contra el Estado español, si no me equivoco, y le pide al Estado español que le reconozca su derecho a la eutanasia, ¿no? A morir dignamente, porque estar viviendo otros 20 o 30 años así, pues no es vida para él, ¿no? Entonces, él pide esa situación y la película trata de
eso que efectivamente nosotros estábamos viendo en la clase del día de hoy. Entonces, el límite extremo de la autonomía y que está en investigación filosófica actualmente es eso. Ver si es que el aborto y la eutanasia pueden o no realizarse, ¿no? Entonces, eso está en investigación ética todavía, está en investigación filosófica y genera un conflicto de derechos, ¿no? Es una situación problemática. De tal manera que hay, no sé si ustedes han visto las feministas que están luchando por su derecho a abortar. Entonces ellas dicen, yo soy la que va a llevar 9 meses a este niño y después el Estado me va a obligar a que yo me encargue 18 años de este niño. Entonces, pregúntenme pues por lo menos si quiero tenerlo, ¿no? Es mi derecho en base a la libertad, en base a la autonomía, es mi derecho a decir que no quiero tener este niño. Pero por otro lado, hay quienes defienden el derecho del niño. El niño todavía no tiene ni siquiera la opción de defenderse, pero creen que tiene derecho. De tal manera que si es que el niño todavía no ha nacido, se considera en el Perú, por lo menos se considera como ya estuviera nacido, con todos los derechos, de uno que ya estuviera nacido. Entonces, ahí genera este nuevo modelo tan moderno, ¿no? Genera un problema. Y el problema que me está generando, para cerrar las diapositivas, ahora es que ya no se habla acerca del principio de paternalismo, sino ya aparece el principio de autonomía. El principio de autonomía cierra este ciclo abriéndonos un nuevo paradigma, y este nuevo paradigma que nos está abriendo, esta nueva forma de ver el mundo, ya con sus propios problemas, ya con sus propias dificultades, ya con sus propias características, ya con todo lo que implica, ¿no? El principio de autonomía. Entonces no es tan fácil como decir, no, que nosotros ya somos autonomistas, ya tenemos la filosofía autonomista, somos modernos. No. Ya no es así. Es cuestión de tener o hacer un ejercicio de análisis, un ejercicio de sopesar, un ejercicio de balancear, ¿no? Las cosas a favor y en contra. Entonces, por eso, mis queridos jóvenes, existen ahora los comités de ética institucional. Estos comités institucionales de ética se ponen a ver los trabajos científicos para ver si generan algún tipo de conflicto, para ver si es que hay más de un interés involucrado y si es que no se está vulnerando los derechos de las personas y no se está vulnerando la estructura moral de las personas. Si no se está haciendo eso, entonces la investigación puede proceder sin ningún problema. Pero si se está vulnerando a alguien, estos comités están en la obligación de detener esa investigación y ver si es que hay alguien que esté implicado en el tema y que podría tener algún problema. Bien, con esto hemos terminado la partecita que nos faltaba de nuestra clase del principio de paternalismo y el principio de autonomía. Y han visto ustedes cómo de ese principio de paternalismo se entra poco a poco hacia una autonomía que es la nueva forma de relación del médico o del odontólogo con el paciente. Y que en este nuevo autonomismo vamos a tener que generar nuevas evidencias, generar nueva información, generar nueva teoría para ver cómo actuar en cada caso, ¿no? Yo les preguntaba a ustedes qué hacemos sobre el tema de la eutanasia.
Entonces, algunos de ustedes tienen algunas posiciones y posturas y otros tienen otras, ¿no? Claro, que ustedes sanos y buenos como están ahora, probablemente tengan una opinión. Pero si vivieran lo que ha vivido este señor, que es de la película Mar Adentro, probablemente tengan otra opinión distinta, ¿no? Porque él ha luchado porque se acabe esa tortura de vivir de esa manera. Entonces, tenía razón pues nuestro amigo Gadamer, ¿no? Que decía que Hans Gadamer, ¿no? Que la verdad es interpretable, ¿no? La verdad desde tu punto de vista es una cosa, pero visto desde el otro lado es otra, ¿no? Y eso lo vemos ahora a diario. Desde el punto de vista de algunas personas, deberíamos estar todos guardados en la casa y cerrados y no salir. Desde el punto de vista de otros, necesitan salir, necesitan trabajar, necesitan hacer sus cosas, pues, ¿no? Entonces no hay una verdad absoluta. Esto debiera ser así y punto. No, no es así. Porque cada uno tiene su forma de ver la verdad y su forma de interpretarla y su forma de construirla. Entonces, la invitación en esta parte del curso es que ustedes no sean tan dogmáticos, no piensen que lo que ustedes dicen es la última verdad y punto, y ahí se acabó. Noten ustedes que Hans Gadamer se ha vuelto famoso como filósofo porque nos dice que la verdad es interpretable, ¿no? La verdad en ciencias sociales es interpretable porque cada uno tiene su punto de vista de la verdad. Ahora podríamos llegar a una verdad de consenso entre todos, pero hasta el momento cada uno tiene su verdad y es difícil sacarlo a uno de ese escenario, pues, ¿no? Porque cada uno cree que tiene la verdad.